En el capítulo 9 veíamos el llamado de Saulo, la conversión de Saulo. Veíamos cómo Cristo lo tumbó del caballo para luego llevarlo a la casa donde lo prepararon los apóstoles, ayunaron con él, le impusieron las manos y lo enviaron pues a predicar ya no como Saulo, sino como Pablo. Veíamos en el capítulo 9 que se hacía presente la asociación apostólica. Lo veíamos en el capítulo anterior también los 7 diáconos que los apóstoles, que Pedro habían escogido para imponerle las manos también. Y vamos a ver en el capítulo 10 un relato muy importante y quisiera que pusiéramos mucha atención. ¿Quién es este Cornelio? Este personaje llamado Cornelio del que nos habla el capítulo 10. De hecho, Pedro lo bautizó. Pedro, otra vez Pedro el que hablaba, el que decía, el que decidía. Vamos a ver en el capítulo 10 ese relato. A mí me gusta mucho y me gustaría mucho que ustedes también pusieran atención. ¿Quién era este personaje Cornelio? Vamos a comenzar pues. Dice, vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limonas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Vemos que Cornelio era un hombre muy piadoso, practicaba mucho la caridad, daba muchas limonas a los pobres del pueblo judío. Es decir, era una persona temerosa de Dios, y no solamente él, sino toda su familia. Cornelio, piadoso, hacía mucha oración, mucha caridad, practicaba mucho la caridad, practicaba mucho el mandato de Cristo. Vamos a ver qué más sigue en este versículo 3. Vamos a escucharlo. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Estamos hablando que Cornelio tuvo una visión. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba, Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acababan de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón, el curtidor que está junto al mar. Si tenemos claro lo que dice aquí este versículo 3, 4 y 5, dice que las limosnas, la caridad que practicaba Cornelio, la oración, la piedad, eran muy agradables a Dios. Tanto que Cornelio tuvo esta visión. ¿Por qué? Porque todas las prácticas que hacía Cornelio y su familia eran agradables a Dios. Vivían obedientes a la voluntad de Dios, apegados a la ley, a lo que Cristo decía, cómo hay que vivir. Sigamos pues en el versículo 7. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Aquí es donde quiero que pongamos mucha atención para poder comprender este mensaje que Pedro nos da. Pedro nos da. Vamos a poner mucha atención en este mensaje. ¿Qué es lo que significa esta visión de Pedro? Dice, al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo.
Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Vamos a seguir con la lectura y no vamos a explicar hasta que terminemos el capítulo. ¿Por qué? Porque no quiero que haya una interrupción y ustedes vayan viendo, escuchando qué significado tenía esta visión que Pedro tuvo. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión. Cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio, habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro bajó a donde ellos y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hebreo recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerse venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos, y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. El significado de la visión de Pedro, de que se le presentaron muchos animales de todo tipo para que Pedro comiera, tiene un significado muy importante. Significa que no solamente el pueblo de Israel es merecedor de recibir la palabra, sino todos los pueblos del mundo, paganos, que no pertenecían al pueblo de Israel. Los animales impuros representan a todas las personas de todos los pueblos del mundo, fuera del pueblo de Israel. Los pueblos eran paganos, eran impuros ante Dios. Sin embargo, al Pedro predicar, tomar la decisión de predicarle a las personas no judías, significa que Dios lo llama a predicarle tanto al pueblo de Israel como a los pueblos impuros, a los pueblos paganos. Ese significado es la visión que Pedro tuvo. Pedro sin duda tuvo dudas en predicar a la gente pagana y no al pueblo de Israel. Pedro se preguntaba: ¿también será la predicación para los pueblos paganos? ¿O nada más al pueblo de Israel? Con esa visión, Dios le manifestó a Pedro que la predicación era a todos los pueblos del mundo, fuera del pueblo de Israel, que la palabra también era para los pueblos paganos. Incluso ahorita, si le preguntáramos, voy a poner este ejemplo a lo mejor muy, muy coloquial,
Si le preguntáramos a Cristo a quién preferiría él predicar, si al pueblo judío, que era el pueblo elegido por Dios, un pueblo de sacerdotes, o a los pueblos paganos. Sin duda que Cristo elegiría primero predicar a los pueblos paganos. Ahora, ¿por qué eligió al pueblo de Israel? Porque por medio del pueblo de Israel, Dios Padre manifiesta un poder salvífico para todo el mundo. El pueblo de Israel es modelo de salvación en el plan salvífico. Es decir, partiendo del pueblo de Israel, que es donde teníamos el sacerdocio, donde teníamos la ley, donde teníamos la expiación de los pecados, donde teníamos los reyes. Ahí en el pueblo de Israel, Dios dejó todos los instrumentos para que el mundo entero se salve. La expiación de los pecados en el pueblo de Israel, la ley misma en los sacerdotes. Entonces, el pueblo de Israel es modelo salvífico para el mundo entero. Por eso Dios manifiesta su poder en el pueblo de Israel. Y sin duda que Pedro dudó para también saber si podría predicar a los pueblos paganos. Por eso Dios le presenta esa visión de todos los alimentos. Los alimentos impuros representan a los pueblos paganos, al pueblo que no es de Israel. Vamos a seguir con la lectura. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Esto obviamente refiriéndose al pueblo, a los pueblos paganos. Se consideraba impuro a las personas, a los pueblos que no eran del pueblo de Israel. Dice: pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar, apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes, que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón, junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Aquí está claro. Para Dios no hay diferencia entre las personas, sean judíos o sean paganos. Para Dios todos somos iguales. Por eso aquel plan que no había sido revelado a los hombres, ese era el que la predicación, la palabra de salvación, no nomás era para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos del mundo. Los pueblos paganos que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Por eso aquí está diciendo Pedro: ahora me queda claro que Dios no hace distinción de personas. Es decir, que la salvación es para todo el mundo, para todos los pueblos paganos y el pueblo de Israel. Por eso yo les comentaba con este ejemplo: ¿a quién Cristo preferiría predicar primero? ¿A los paganos, a los que vivían en el pecado? ¿O al pueblo de Israel, que era un pueblo de sacerdotes? Sin duda que Cristo, por la condición de pecado que vivían los hombres, Cristo preferiría predicar a los paganos primero, para salvarlos primero a ellos. Pero ¿por qué eligió al pueblo de Israel? Porque en el pueblo de Israel tenemos un plan salvífico. En el pueblo de Israel tenemos todo el modelo de salvación. Dios nos dejó todas las herramientas en el pueblo de Israel para la salvación de todo el mundo. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan,
Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. Por nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de entre los muertos, él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Aquí estamos claramente viendo que Dios también derrama su Espíritu sobre pueblos que no son judíos, es decir, por los pueblos paganos, porque también ellos son merecedores de la salvación. Y ese es el mensaje, ese es el plan que no había sido revelado a los hombres, que la palabra, la predicación, la salvación también era para los pueblos paganos, para los pueblos que no pertenecían al pueblo judío. Sin duda que Pedro tal vez dudó en saber si realmente podía predicarles a los pueblos paganos. Si tuvieron dudas sobre la circuncisión, y nos lo narra Pablo en sus cartas, que había dudas si la circuncisión valía o todavía se tenían que circuncidar. Entre los apóstoles había desacuerdos. Sin duda que también aquí había una duda si se podría predicar a los pueblos paganos o no. Por eso Dios le da esta revelación a Pedro, para que también entienda y aprenda esta doctrina de Cristo, que también había que predicarle a los pueblos paganos. De hecho, Cristo vino por los pecadores y no por los que están sanos. Los pecadores, pues, somos todos los pueblos paganos. Y pudiérase decir que los sanos era el pueblo de Israel, que era el pueblo de sacerdotes. Digámoslo de una manera, comparando la situación de pecado de los pueblos paganos con el pueblo de Israel. Dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Aquí está claro que Dios derrama el Espíritu Santo también sobre los pueblos paganos cuando estos aceptan su palabra, creen en el Evangelio y sobre todo observan el mandato de Dios. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Pues aquí vemos que también claramente que el Espíritu Santo se derrama sobre los pueblos no paganos. Ese es el significado de la visión que Pedro tuvo. Los alimentos impuros son las personas, y aquí nos lo dice en el versículo, no podemos llamar a ninguna persona impura. Todas las personas son puros, son merecedores del Evangelio, de la salvación, aunque no sean pueblos judíos, aunque no sean pueblos ni personas judías. Por eso Pedro toma la decisión de bautizarlos, y el Espíritu Santo se derrama sobre todo el mundo, paganos y judíos. Hermanos, pues ojalá hayan comprendido, entendido bien esa comparación, esta visión de Pedro que tuvo cuando se mostraron en la azotea donde él estaba orando. Se dice que ahí se subió al techo a orar y baja una cortina con muchos alimentos, muchos animales. Entonces ese es el significado de la visión de Pedro, que todos los pueblos son merecedores de la evangelización, de recibir la palabra, de recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo, de recibir la salvación. Por eso todos los pueblos del mundo son salvos. No hay distinción ya para Dios, judíos y paganos, todos somos iguales.
pues nos vemos mañana con el capítulo 11 y esto cada vez va tomando mucho más sabor.